Las fuerzas de ocupación israelíes han cometido esta noche una masacre y un exterminio masivo contra los niños y las mujeres que dormían dentro de esta escuela. Las escenas de los niños y las mujeres son indescriptibles. Los cuerpos han sido completamente carbonizados. Ayer 36 personas fueron asesinadas, algunas de ellas carbonizadas, como escuchabais, por las bombas, mientras dormían en una escuela convertida en refugio en Gaza, como contaba este cooperante. Israel ha seguido matando sin pudor. Este fin de semana ha asesinado a 12 niños, un periodista, y ya van 220 desde el 7 de octubre de 2023, y al jefe de Defensa Civil de Gaza, una organización de rescate. Solo han hecho falta 54.000 muertos, 16.000 de ellos niños, 120.000 heridos, medio millón de desplazados y una estrategia de inanición programada para que las potencias occidentales empiecen a moverse, en apariencia al menos. Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas. No puede haber venta de armamentos a Israel. Representantes de 20 países europeos y árabes se han reunido en Madrid este fin de semana para consensuar una respuesta a Israel, convocados por el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que pedía el embargo de armas, suspender acuerdos comerciales, sancionar a Netanyahu y reconocer el Estado palestino. Todo ello después de que 17 de los 27 estados de la Unión Europea hayan pedido que se revise el acuerdo de asociación con Israel, entre ellos países que hasta ahora no habían criticado al país israelí, como Polonia o Austria. Depende de Israel desbloquear la ayuda humanitaria. Salvar vidas debe ser nuestra máxima prioridad. ¿Qué sucede con el acuerdo de asociación? No diré cifras ni estados miembros, pero sí puedo decir que hay una gran mayoría a favor. Como explicaba la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, el acuerdo comercial y político con Israel, en vigor desde el año 2000, tiene como condición en su segundo artículo el respeto a los derechos humanos. La medida ya la había pedido su antecesor, Josep Borrell, aunque fue vetada, como ahora lamenta. Han pasado 15 meses y 30.000 casi muertos más. Mientras también vemos cambios a nivel bilateral. En España, el Congreso tramita el embargo de armas, Francia y Canadá amenazan con tomar medidas y en Reino Unido... El reciente anuncio de que Israel permitirá la entrada de una cantidad básica de alimentos a Gaza es totalmente insuficiente. Por lo tanto, debemos coordinar nuestra respuesta, ya que esta guerra ha durado demasiado tiempo. El gobierno laborista de Keir Starmer ha decidido suspender las negociaciones de un futuro acuerdo comercial con Israel. En medio de la creciente tensión, diplomáticos de una delegación de 30 países fueron tiroteados en Jenin, al norte de Cisjordania, el territorio ocupado. Israel aseguró que fueron disparos al aire como advertencia por desviarse del itinerario y para ahuyentar a los sospechosos. Es decir, disparos para que no puedan ver lo que Israel no quiere que vean y disparos contra palestinos. Y solo un día después, 2 trabajadores de la embajada israelí en Washington fueron asesinados por un hombre al grito de Palestina libre. Netanyahu ha dicho que ese lema es ahora el nuevo Heil Hitler. Para estos neonazis, Palestina libre es la versión actual del Heil Hitler. No quieren un Estado palestino, quieren destruir el Estado judío. Mientras que Donald Trump ha atribuido los asesinatos al antisemitismo, aunque, ya lo hemos dicho, también empieza a distanciarse de Netanyahu. Tenemos que ayudar también a los palestinos. Mucha gente se muere de hambre en Gaza, así que tenemos que mirar a ambos lados. Pero vamos a hacer un buen trabajo. Esto decía durante un viaje a Oriente Próximo que la Casa Blanca ha llamado histórico, pero que ha evitado pasar por Israel. Donde al presidente israelí le crecen los problemas. Un país sensato no libra una guerra contra civiles, no mata bebés por diversión, ni tiene como objetivo la expulsión de la población. La semana pasada, el líder de la izquierda israelí, el militar en la reserva Yair Golan, se atrevió a salirse del carril y a criticar a su país, aunque las acusaciones de antipatriotismo fueron tan fuertes que tuvo que matizar sus palabras después. Hay fisuras, tanto dentro como fuera de Israel, y aunque tarde y lento, el barco de la comunidad internacional parece estar virando. Hoy analizamos hasta qué punto hay cambios en la postura occidental ante el genocidio y qué habría que romper para romper con Israel. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte Productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Y lo hacemos con Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora de Relaciones Internacionales. Ruth, crudos días. Hola, crudos días. Y con Javier Biosca, jefe de internacional de nuestro medio asociado, el diario.es. Javi, crudos días. Hola, ¿qué tal?
Y también tenemos a distancia a Javier Espinosa, reportero de guerra que lleva 3 décadas contando el mundo, casi la mitad desde Oriente Medio, concretamente en Beirut y en Jerusalén. Javier, crudos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya hay sobrecarga de Javieres, así que os llamaré por el apellido. ¿Realmente estamos ante un viraje de Europa o es solo discursivo, Ruth? Bueno, yo creo que estamos ante una acción cosmética que responde a la presión también de la opinión pública europea, ¿no? Comentaba ayer Olga Rodríguez que esto que se está diciendo de que se han roto las relaciones comerciales entre el Reino Unido y Israel no es verdad, sino que lo que se ha frenado en seco era es básicamente la negociación de un nuevo acuerdo comercial. Y esto es posible, o ha sido posible, es verdad que no es una cuestión de un día para otro, sino que solo ha sido posible porque ha habido grandes manifestaciones en el Reino Unido que han puesto presión sobre el gobierno de Starmer, que no se ha caracterizado especialmente por ser muy sensible, digamos, a lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza. Y en otros casos sucede exactamente lo mismo. Las manifestaciones de aquí de Madrid también yo creo que han tenido un impacto importante. Todas las acciones de sensibilización y de incidencia que se está haciendo por parte de sociedad civil tienen al final parte de su fruto, pero la cuestión es si nos vamos a conformar con lo que se ha conseguido por el momento, ¿no? Es decir, es verdad que el Gobierno de España quizás está siendo de los más proactivos en el plano internacional, en el plano de lo simbólico y diplomático, de los más proactivos, pero eso no es suficiente. Y es verdad también que solamente España no va a ser capaz de parar lo que está sucediendo en Israel, en Gaza. Pero en todo caso hay que seguir poniendo presión para que se consiga que eso siga en la agenda pública y en la agenda política internacional y nacional. Y la cuestión aquí es si efectivamente vamos a tener la capacidad y la fuerza para continuar con esa presión, ¿no? ¿Y esa presión puede hacer que vayamos de lo simbólico a lo real, Biosca? Yo creo que es difícil y, por ejemplo, el último cambio o viraje que hemos visto en la Unión Europea sobre la revisión del acuerdo comercial se aprueba precisamente porque es una revisión del acuerdo comercial y muchos de los que votaron a favor, como Países Bajos, dijeron nosotros votamos a favor porque no es una ruptura. Una ruptura requiere unanimidad, nunca se va a lograr. Incluso una modificación de ese acuerdo comercial requiere una mayoría cualificada de 2/3, que tampoco se va a lograr. Entonces, es un poco como decía Ruth y como decía Olga, es salvar la cara porque se produce en un contexto. No olvidemos que esa revisión del acuerdo se aprobó el mismo día en que la Unión Europea aprobaba el 17º paquete de sanciones contra Rusia. ¿Por qué? Porque Putin no aceptaba un alto al fuego. Si ese mismo día tú no dices nada sobre Israel, sería un escándalo, porque es que un día antes Israel estaba anunciando una operación masiva sin precedentes en la que iba a tomar y destruir literalmente lo que queda de la Franja de Gaza. Y eso lo dice su gobierno, que a veces decimos, son ministros de extrema derecha, como si eso no pasa nada porque es esta gente y es normal que lo digan. Pero es que es esta gente la que está marcando el paso literalmente a Netanyahu y lo hemos visto desde el inicio de la guerra como estos soltaban una barbaridad y a los pocos días, pocas semanas, pocos meses el gobierno de Netanyahu ejecutaba esa barbaridad. No obstante, Javier Espinosa, hay un cambio, ¿no? Hombre, hay un cambio a nivel popular, digamos, ¿no? No a nivel gubernamental. Y yo quiero recordar que esto es significativo no porque los gobiernos vayan a cambiar, sino porque la historia nos enseña, por ejemplo, con otro proceso como el del apartheid en Sudáfrica, que fueron las sociedades las que consiguieron imponer un cambio en la estructura y en la percepción política de ese régimen. Precisamente también después de lo que fue la masacre de Soweto en 1976. Hoy, por ejemplo, hay una manifestación, y creo que es muy significativa, de agrupaciones de israelíes en el exilio que ellos mismos dicen que todo lo que están diciendo los gobiernos europeos son palabras vacías y piden un embargo de armas, los propios israelíes en el exilio. Esa es la acción que está cambiando, la movilización popular de la gente en todos los países, incluidos entre las comunidades judías en el exilio, que ven que eso les está perjudicando también a ellos, ¿no? A nivel gubernamental yo tampoco creo que vaya a cambiar nada. Israel solo ha sido, si podemos llamarlo, sancionado en 2 ocasiones en el pasado por el gobierno de Estados Unidos, que es el único que puede imponer
algo que efectivamente cause daño a Israel. Fue, aunque parezca irónico, durante la era Reagan y con Eisenhower. Reagan paralizó el envío de F-16 cuando la ofensiva del Líbano y después de que atacaron la central nuclear iraquí en 1981. Y fue por un periodo de tiempo muy determinado, después siguieron mandándoles aviones. Con lo cual, yo creo que ahí lo único que puede hacer cambiar un poco esta dinámica en la que estamos, terrible dinámica en la que estamos inmersos, es que se movilice la gente en las calles. ¿Y qué significa, Ruth, la riña de Trump y que no haya visitado a Netanyahu en su viaje? Bueno, significa que se está dando cuenta que no puede controlar a Netanyahu, que Netanyahu opera en función de su propia agenda política, también marcada, como decía Javier Biosca, por sus compañeros de gobierno, que han sido también los que le dijeron que había que romper la tregua que se había firmado o caía el gobierno. Ante esta circunstancia y la impotencia de ver que no puede condicionar, digamos, las acciones políticas, las opciones políticas de Netanyahu, bueno, pues decidió en su momento no visitar. También tenía otras cosas en agenda. No vayamos a pensar que Trump tenía sus propios negocios con el resto de países y que lo hizo un poco para hacer rabiar a Netanyahu. No, es que tenía una agenda apretada y bueno, de paso opera en esos términos. En relación con lo que están comentando los compañeros, es verdad que yo creo que la movilización social y las opiniones públicas pueden ser determinantes, pero ojo, las opiniones públicas en general, tanto del mundo árabe como en el caso específico de España, no se han modificado. Es decir, las opiniones públicas del mundo árabe siempre han estado a favor del pueblo palestino, en contra de la acción política de sus propios gobiernos. Y en el caso español, yo creo que es bastante evidente. No está tan claro en otras opiniones públicas europeas. Y en relación con cómo establecer ese paralelismo con Sudáfrica, yo aquí introduciría una variable que yo creo que es relevante, que es el contexto. Y no es lo mismo el contexto en el que se dio el fin del régimen de apartheid en Sudáfrica, un contexto de fin de Guerra Fría, de reconfiguración del mundo hacia una potencia hegemónica que era Estados Unidos, que en el actual contexto en el cual hay también una nueva reconfiguración del orden internacional, pero en el cual están operando otros actores políticos, otras potencias internacionales, que tampoco estamos viendo que se estén implicando especialmente en la resolución del conflicto. En el caso de Rusia está ausente, China en este caso específico tampoco está operando, está dejando de hacer y luego ya verá qué saca a cambio, ¿no? Igual que sucedió con el régimen de los talibanes. Y por tanto aquí los que más pierden es el pueblo palestino, que efectivamente está abandonado por parte de todos los actores internacionales, desde el que más podría hacer por evitar esa matanza, que es Estados Unidos, que no lo va a hacer porque sus intereses en la región también están en juego, pasando por los países de Europa, que tampoco van a confrontar directamente con Israel, porque, como nos estamos cansando de escuchar estos días, no podemos no depender de Israel en cuestiones de importación de tecnología de guerra, de armamento, etcétera, ¿no? Fijaros que lo que planteaba Álvarez estos días era plantear un embargo de armas, pero solo para la exportación. Sí. Esto, claro, lo puede plantear España, porque España tampoco está exportando tantas armas a Israel, nosotros somos más dependientes de las importaciones, pero esto se lo planteas a Alemania, que, ojo, Alemania exporta el 30% del armamento que tiene ahora mismo Israel y que además está en un proceso de carrera armamentística, de transformación de su propio tejido productivo e industrial hacia una economía de guerra y que, por supuesto, va a estar encantado de probar ese armamento en un terreno de guerra, que es efectivamente lo que también vende esa industria militar israelí. Y entonces todas estas confluencias de intereses es lo que está haciendo que las resistencias de los lobbies armamentísticos junto con los intereses de los propios estados, Alemania, no nos olvidemos, segundo año de recesión y probablemente entremos en un tercer año de recesión el año que viene, no están dispuestos a aceptar. Y esto, claro, hace muy complicado que la presión de la opinión pública sea lo suficientemente potente como para cambiar esa dinámica. Yo soy muy pesimista.
en la manera en la que podemos ayudar, digamos, al pueblo palestino, porque es que ni tan siquiera hay una voluntad política para intentar romper el bloqueo para la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Por eso no solo hay que mantener, sino que redoblar la presión social, que es la única que está haciendo moverse a esos gobiernos. Con Rusia también teníamos dependencias y se han hecho rupturas importantes. ¿Es previsible que haya una ruptura de algún tipo por parte de la Unión Europea, o los países europeos deberían tirar cada uno por su lado, como por ejemplo Suecia, que quería aplicar sanciones concretas contra ministros de Israel? Yo creo que a nivel comunitario va a ser muy difícil, por no decir imposible, llegar a tomar medidas efectivas, por lo que decíamos de que se necesita unanimidad para determinadas medidas y porque la política exterior es una competencia nacional. Lo que ocurre es que o van todos a una, por así decirlo, o el efecto va a ser por cuanto menos cuestionable, ¿no? Como decía Ruth, estamos hablando todos del embargo de armas, pero ¿qué nos importa el embargo de armas si Estados Unidos y Alemania suman el 90% de las importaciones armamentísticas de Israel? Es que no va a tener efecto. Yo, si me permitís, una derivada de todo esto que trasciende el caso de la Franja de Gaza y la matanza que estamos viendo ahí, el genocidio que estamos viendo en la Franja, es el impacto reverso que va a tener sobre la propia Unión Europea, y en mi opinión esto puede ser puede producir una implosión del propio proyecto europeo, de la propia integración europea. No hemos avanzado en integración política para ninguna de las políticas, como decía ahora Biosca. No hay una política exterior europea, hay 27 políticas exteriores con sus correspondientes intereses en política exterior, y todo apunta a que lo único que está siendo utilizado como pegamento, y no va a ser un pegamento más allá que vaya del supergen de cuando éramos pequeños, es la política de defensa, o no la política de defensa, sino el incremento del gasto en defensa, es decir, la transformación de esa idea de integración europea, que va a prescindir de la cuestión de valores y de derechos humanos y va a fusionarse solo en materias que tienen que ver con la seguridad y la defensa. Esta es hacia la Europa hacia la que vamos, que no es la Unión Europea que en un momento se previó que podía salir del Tratado de Maastricht, porque no se ha avanzado en términos sustantivos en la integración política de los Estados. Hoy Irlanda, por ejemplo, vota una propuesta de ley para prohibir la importación de productos de territorio palestino ocupado. Sí. Pero Irlanda es un país pequeño que importa relativamente poco en cantidad de estos productos, ¿no? Con lo cual es a lo que vamos, que es que el efecto va a ser bastante limitado. Sí, y aparte, esto es un debate que existe aquí. O sea, que nosotros estamos hablando, hay un pequeño viraje. Tú hablas con la gente en Gaza justo después de ese pequeño viraje o ese endurecimiento de las posiciones, y es que lo ignoran totalmente, es que no existe, es que a mí me decía el otro día, ¿qué cambio? O sea, Netanyahu tiene un plan, y eso lo sabemos, y lo ha dicho él explícitamente. Tenemos un plan perfectamente definido, y así lo anunció la semana pasada. ¿A qué están esperando? Me decían. ¿A que ejecute ese plan? ¿A que lo termine? Cuando termine ya vamos a tomar medidas. Javier Espinosa, tú has defendido muchas veces la potencia del boicot popular como definitivo para forzar la caída del régimen. ¿Es posible en este caso que no se para del caso de Sudáfrica? Es que yo creo que es un proceso. No podemos pensar que esto va a cambiar de la noche a la mañana, como no cambió en Sudáfrica. En Sudáfrica estamos hablando de generaciones y generaciones. O sea, Soweto fue en el 76, el apartheid terminó en el 94. Mandela tuvo la lista de terroristas hasta el 2023, ya se había retirado de la presidencia, la lista de terroristas de Estados Unidos, ¿no? El ANC fue un grupo terrorista para Estados Unidos hasta 1991. Quiero decir, no van a cambiar las políticas de los países, pero sí tuvo un gran impacto la campaña de desinversión y de boicot, por ejemplo, de las iglesias protestantes, de las agrupaciones, y después lo que habéis dicho ahí, de países concretos. O sea, los países nórdicos se significaron por las sanciones a Sudáfrica. Japón, por ejemplo, creo que fue en el 64, prohibió que participase en sus Juegos Olímpicos, y todo eso empezó a marcar una tendencia.
que con el paso de muchos años, desgraciadamente estamos hablando aquí de un genocidio. En Sudáfrica era un régimen abominable, pero no existía ese genocidio. Pero, ya digo, fue un proceso paulatino que poco a poco tomó forma y que al final convenció a los propios sudafricanos. Esto es una cosa que yo siempre digo, la solución desgraciadamente no va a venir de fuera, la solución desgraciadamente va a venir de los propios israelíes judíos. Cuando ellos sientan que que está afectando su economía, que está afectando su crédito social fuera de Israel, que llegan a los sitios, que no pueden entrar en los hoteles, que no se les deja tocar en conciertos, que no se les deja participar en conferencias internacionales, en acuerdos con universidades. Todo ese cúmulo de gente que ahora mismo es indiferente, indecisa, que no le parece importante lo del genocidio porque no les afecta a ellos, entonces se verán afectados y empezarán a pensar qué es lo que está ocurriendo. O sea, ahora mismo ya hay voces dentro de la sociedad israelí, muy pocas efectivamente, que empiezan a decir que se nos está yendo de las manos todo este asunto y que esto está perjudicando al Estado, no porque les importe lo que está pasando en Gaza, porque a la mayoría de la sociedad, está comprobado por los sondeos, no les importa, pero sí les importa lo que les pasa a ellos. Y eso es lo que puede cambiar el boicot internacional. Y el boicot internacional, lo decíamos, está encabezado en gran parte por nuestro país junto a Irlanda. La semana pasada todo el arco parlamentario salvo PP y Vox aprobaron tramitar el embargo de armas a Israel, una especie de enmienda del gobierno a sí mismo, ya que desde el 7 de octubre de 2023 ha seguido comprando armamento a Netanyahu. Toda la izquierda, a la izquierda del PSOE, ha pedido hacerlo de manera urgente. Miren, esto es un listado de los 15.000, son niños, niños asesinados por Israel. Son casi 30 páginas. 15.000 niños, 800 menores de un año. Lo justifican, porque está de moda. E Israel asesina en Palestina mucho antes que jamás existiera. Y ha obligado a Pedro Sánchez a posicionarse más claramente. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Además, España y la Autoridad Nacional Palestina van a promover en la ONU una resolución para instar a Israel a que levante el bloqueo de la ayuda humanitaria en Gaza. Mientras, desde Borja Semper hasta el propio Feijóo, el PP empieza a moderar su discurso. Israel tiene derecho a defenderse sin duda alguna, lo que no tiene derecho es a cometer las atrocidades que está cometiendo Netanyahu. El gobierno de Israel está siendo absolutamente desproporcionado en sus actividades militares contra la población civil palestina y desproporcionado impidiendo ayuda humanitaria y incumpliendo el derecho internacional. Y esto tiene que cesar. Eso sí, para sorpresa de nadie, hay algunos que siguen por la misma senda de siempre. ¿Y qué hacen las autoridades palestinas por proteger a su gente? Túneles para bombardear sistemáticamente a Israel. Pero resulta que cuando luego hay otros genocidios precisamente contra esos católicos, como pasa en África, calladitos, pero selfies en el Vaticano, claro que sí, porque su problema es el de siempre, antisemitismo. Y no es Ayuso la única que sigue justificando lo injustificable desde Madrid. Si les molesta que los españoles les dieran los 12 puntos a Israel, lo que le está molestando es que los españoles piensen de forma diferente a la postura que tiene el gobierno de España, tachando de manera lamentabilísima de genocida al Estado de Israel. Porque es lamentabilísimo tachar de genocida al Estado de Israel. Lo que es lamentabilísimo es no hacerlo. ¿Qué significa la reunión de ministros en Madrid y qué rol ha asumido España en este viraje, Ruth? Bueno, la reunión del grupo de Madrid Plus es una reunión efectivamente de ministros, aunque hubo dos jefes de Estado, el palestino, por ejemplo, pero es una reunión intergubernamental, las decisiones que ahí se adopten no son vinculantes, es relevante en tanto en cuanto permite que haya un diálogo y haya una suerte de toma de posición, incluso de intentar convencer a aquellos no convencidos de las acciones que hay que tomar. Para mí fue especialmente relevante la presencia de países como Alemania, Italia, Francia o el Reino Unido en esta reunión, porque son estados que no reconocen al Estado palestino
Y bueno, se prestaron al menos a sentarse a escuchar, ¿no? Que esto ya es un avance, es que estamos en unos términos de que cada cosita cuenta, que cada pasito que se da cuenta que claro, en realidad esto no va a afectar efectivamente, como decía Biosca, a la población que está muriendo abrasada por las bombas en la franja. Pero en todo caso, bueno, son pequeños avances que quizás en algún momento, quizás lleguemos ya muy tarde cuando efectivamente se tomen las decisiones que habría que tomar, ¿no? Y que no quede nadie ya en la franja de Gaza, o que finalmente, bueno, pues esa ventana de Overton nos diga, bueno, lo mejor es que se vayan y que les pongan en un rinconcillo del desierto y así todos tranquilos, ¿no? Y seguimos haciendo nuestros negocios con Israel. Y entonces, claro, todo lo que sale de esa reunión, las propuestas que plantea Álvarez, pues están muy bien, ¿no? a priori, pero no son ejecutivas. Para poder poner en marcha un embargo de armas, incluso solo de exportación de armas, necesita el concurso del resto de estados de la Unión Europea. Es verdad que se pueden adoptar posiciones de manera individual por distintos estados, ¿no? Decía Enrique Mujica que ¿no? el colibrí que intentaba apagar el incendio lo hacía y él hacía su parte. Bueno, pues todos tenemos que hacer también nuestra parte y en ese sentido, bueno, pues esa es la única ventana que veo yo de optimismo, ¿no? Es decir, bueno, seguir avanzando poco a poco e intentar cada uno hacer lo que nos toca en cada momento y desde donde estemos posicionados. ¿Qué opinas tú, Javi Biosca, de ese embargo militar ahora en el Congreso? ¿Es un lavado de cara por lo que estamos comentando, de lo poco que implica? A ver, como decíamos, la ejecución va a ser bastante limitada y lo que tenemos que tener en mente, por ejemplo, es que mientras el gobierno español lleva a cabo este discurso de indignación y de tomar medidas y dar un paso adelante, que es real, si no es por el trabajo espectacular del Centre Delas y de las publicaciones de Olga Rodríguez en el diario.es, aquí nadie se entera de que hay varios circuitos de cargueros estadounidenses, israelíes, que hacen escala en España y que son fundamentales para llevar armamento a Israel. Espinosa, ¿y Netanyahu tiene alguna presión interna en Israel? Tiene la presión de los dos sectores y además en dos direcciones totalmente opuestas. La de los fundamentalistas con la que está aliado, que le exigen que lleve a cabo la limpieza étnica y la expulsión de los palestinos de Gaza y que se apoyan en lo que dijo Trump. Y tiene la presión de ese sector de israelíes que ven, como ya he dicho antes, que les empieza a afectar la percepción internacional de lo que está ocurriendo en Gaza, del genocidio. La sociedad israelí no es una sociedad monolítica y principalmente ese es el gran problema que tiene ese país, que es un conglomerado de comunidades traídas de un montón de lugares, con diferentes tradiciones, con diferentes culturas y que en algunos casos sí son sensibles a lo que pueda ocurrir o como se les pueda ver en el extranjero. No podemos pensar en una sociedad fundamentalista al 90%, ¿no? Una sociedad monolítica, no. Y ahí está precisamente la posibilidad de que se incremente la presión a Netanyahu. Pero Netanyahu no va a ceder frente a la presión de los que se empiezan a sentir tocados porque se les ve mal en el extranjero, porque sabe que su futuro político e incluso su futuro personal depende de que continúe la guerra, ¿no? Él es consciente de que en el momento de que se ponga fin a la guerra se van a tener que enfrentar a la justicia y hay grandes posibilidades de que termine en la cárcel, ¿no? Y él va a sacrificar, como yo siempre digo, y además como dice todos los analistas de Haaretz, por ejemplo, hasta el último judío. Los palestinos, por supuesto, no cuentan, pero va a sacrificar hasta el último judío si es necesario. Ya nos lo están contando lo difícil que es que ese embargo sea efectivo, pero vamos a ahondar en esa dificultad. Nuestras conexiones económicas con Israel no son menores. El comercio bilateral marcó un récord en 2022 cuando superó los 3.000 millones de euros. Hay 28 empresas españolas con filiales en Israel y numerosos fondos de inversión israelíes del sector inmobiliario y turístico que se lucran de la ocupación ilegal y que hacen negocio en España. Pero queremos ahondar en nuestras conexiones militares por la propuesta del Congreso de romperlas. Gracias a la marca Made in Israel de armas probadas en combate, Tel Aviv se ha convertido en el 10º exportador del mundo.
España no le vende ningún material de defensa crítico y mucho del material que Israel nos compra es de doble uso, es decir, militar y civil y no letal, por lo que el embargo no afectará directamente al genocidio. En cambio, Israel sí es un importante proveedor para España. El Ejército de Tierra español tiene al menos 2 grandes proyectos con tecnología israelí. Por un lado, la renovación del sistema de defensa con los misiles Spike de la empresa israelí Rafael. Y por otro, el futuro sistema español de lanzacohetes de alta movilidad SILAM. El ejército barajó otras opciones de fabricación, como Europa o Brasil, pero finalmente optó por Israel. Para entender qué nivel de dependencia en defensa tenemos de Israel y el alcance de un embargo armamentístico integral, hemos invitado a Quique Andrés Pretel, que es periodista especializado en internacional y responsable de defensa del diario El Confidencial. Quique, crudos días. Crudos días, Javier. Un saludo a todos. ¿Podemos permitirnos prescindir del material defensivo israelí, como ya hicimos, por ejemplo, con el material ruso? Como poder permitirlos, podemos, pero debería haber un plan para reemplazarlo, no puede ser inmediato. Los plazos de la defensa son largos, son costosos y necesitas tiempo para planear esos reemplazos. A día de hoy, nuestra dependencia del material israelí es significativa. Habéis mencionado un par de sistemas. A mí me gusta poner el ejemplo del vehículo de combate Dragón 8x8, que es el proyecto estrella del Ejército de Tierra, un proyecto muy polémico porque acumula muchísimos años de retraso, muchísimos sobrecostes, y ahora este año, después de forzar y discutir y amenazar con llevar a las empresas a los tribunales y después de mucho dinero invertido, se están entregando las primeras unidades. Bueno, pues ese proyecto estrella del Ejército de Tierra cuenta con blindaje israelí, comunicaciones tácticas israelí, y unas de las unidades montarían ese misil que habéis mencionado, el misil anticarro Spike, que es producido por Israel. Entonces, el proyecto estrella del Ejército de Tierra sin capacidades israelíes se quedaría en un enorme tractor blindado. La compraventa directa de armamento no es la única forma de cooperación militar que tenemos con Israel. Quedan fuera otras formas como el uso de componentes israelíes en sistemas de armas no israelíes, el permiso al tránsito de material de defensa por puertos y aeropuertos españoles, la colaboración con universidades israelíes en investigación militar, la participación en ferias y foros de seguridad. Incluso si el embargo de armas se impone finalmente, ¿qué pasa con esos otros sectores? Bueno, ahí habría que ver sector por sector. Lo primero es que habría que recalcar que ese embargo de armas, como bien habéis apuntado varios de vosotros, es bastante simbólico. De hecho, el día que se aprobó en el Congreso, luego una alta fuente de defensa, conversando off the record con periodistas, no con uno o dos, sino con un gran grupo de ellos, vino a decir esto. Es una medida simbólica, es una medida política, porque puede ser muy fácilmente sorteado. De hecho, el Ministerio de Defensa cuenta con ello. La fuente dijo literalmente: echa la ley, echa la trampa. Entonces, yo creo que el embargo, efectivamente, no vamos a tener que llegar a plantearnos sus efectos más sensibles sobre la seguridad nacional, porque no creo que se llegue a concretar de una forma total. En esas otras áreas que mencionabas, quizá la más importante, obviamente, es el tema de la inteligencia. Los servicios de inteligencia, bueno, en Israel ya hay un entorno de inteligencia muy complejo, muy avanzado, son de los mejores del mundo. Básicamente tienen 3 grandes ramas, ¿no? El Mossad, que es la más conocida, ¿no? Y está a cargo, ¿no?, directamente del primer ministro, y son los que llevan las operaciones encubiertas y los que más han aparecido en la cultura pop. Pero también tienen Amán, que es la inteligencia militar, que además esta rama tiene unas unidades muy sofisticadas, desde la unidad 8200 de guerra cibernética, o la unidad 505 de inteligencia humana, o la unidad 81 de tecnologías secretas, y luego además tienen el Shitbait, que es la seguridad interna. Los servicios de inteligencia globales suelen tratar de permanecer ajenos a las coyunturas o a las rifirrafes políticos del momento, porque, bueno, se basan en temas de confianza, comparten información sensible. En general, la relación entre el CNI y nuestro CIFAS, nuestra inteligencia de las Fuerzas Armadas, con los servicios israelíes es buena. No diríamos que es una relación muy intensa, ya que las áreas son diferentes y los intereses son diferentes, pero sí, obviamente,
podéis todos imaginar, ¿no? Materia antiterrorismo, el tema de la seguridad y la estabilidad de Oriente Medio o del Sahel, que son también, y del Mediterráneo, que son también críticas para España. Yo creo que obviamente puede haber ciertas tensiones, pero no creo que eso llegue a afectar. Y en el resto de las áreas, creo también, como habéis dicho muchos de vosotros, que dependerá, o como dice Javier, dependerá mucho también del tema de la presión popular. Es decir, si de repente las empresas, las instituciones o las universidades empiezan a ver que la relación con Israel es negativa en sus relaciones públicas o es tóxica para sus intereses empresariales, pues se irán diluyendo. Y uno de esos ámbitos es la ciberseguridad. El director del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España defendió en marzo desde Tel Aviv la necesidad de reforzar la acción conjunta entre España e Israel. Más allá del famoso programa Pegasus, ¿qué tipo de acuerdos de este tipo hay en marcha entre los dos países y cuánto dependemos de ello? Pues hay varios. El tema de la ciberseguridad también hay que explicar que es global. Es decir, no solo se trabaja país con país, sino que se trabaja a través de alianzas. En nuestro caso, Unión Europea, obviamente, OTAN. Pero las capacidades que son desconocidas, obviamente, todo esto es secreto, las capacidades que nos prestan los israelíes, lo que comenta la comunidad de inteligencia es que son significativas en términos no solo de tecnología, sino también de entrenamiento, también de avisos, porque la guerra cibernética, y tuvisteis el otro día a mi querido colega Daniel Iriarte, esa es constante, esa no está solo en el frente oriental ni en Oriente Medio, esa es permanente. España recibe miles de ciberataques, obviamente muchos vinculados a intereses meramente económicos, pero también muchos que pueden afectar o que colateralmente afectan a la seguridad nacional. Yo esperaría también que en ese sentido, y más visto las reacciones de las diferentes agencias, en ese sentido no llegaría a la sangre al río. Habrá que ver cómo avanza esto políticamente. Entonces eso, la última pregunta es cómo va a avanzar políticamente. ¿Tú crees que puede hacerse realmente ese embargo, que la defensa española prescindirá de lo que le relaciona con Israel? No. Este mes se celebró en Madrid la cuarta edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, el FENDEF, que se hace en IFEMA. Y allí pudimos hablar con la industria. La industria ya está atenta y alerta antes del embargo de las consecuencias o de la posible repercusión pública que pueden tener los tratos con Israel en estos momentos. Y ya están pensando esquemas o vías para lidiar con esa situación. Por ejemplo, triangular el tema de las compras. Uno de los sistemas que habéis dicho que es crítico para las Fuerzas Armadas en la recuperación de sus capacidades es el tema de la artillería móvil, ese SILAM. Ese sistema es un consorcio entre una empresa española, que es Escribano, una empresa alemana, que es Expal-Rhein Munitions, y habían comprado una licencia de Elbit para el sistema PULS, el Precise Universal Launching System, que es el cañón que iba a ir montado en la parte principal. Bueno, no hay nada más que venderle la licencia directamente a Rheinmetall en Alemania como para sortear ese embargo sin ninguna dificultad. Y sí, un apunte interesante, porque habéis mencionado el tema de la presión potencial presión de Estados Unidos, porque efectivamente el 69% de las importaciones israelíes son de Estados Unidos, Alemania en el otro 30%, luego vendría Italia, República Checa con porcentajes nimios. Pero cuando vas a la cifra, ese porcentaje de Estados Unidos suponen apenas 500 millones de euros, ese 30% de Alemania son como unos 320 millones de euros, y el presupuesto de defensa de Israel es de 45.000 millones de euros, es decir, el 8,4% del PIB. Por compararlo con el español de 2024, son 20.000 millones, más los 10.000 millones que ha anunciado Sánchez, 30.000 millones para el 1,4% del PIB. Y aparte Israel gasta declarados 31.000 millones al año en las operaciones militares. Es decir, que incluso el embargo de armas de Estados Unidos sería una gota de agua en el tema de las capacidades militares de Israel, porque por su propia historia desarrolla una industria muy autónoma. Como sabéis, en este programa no compramos el marco del rearme, pero desgraciadamente tenemos que darnos este baño
de fría realidad. Quique Pretel, muchísimas gracias por tan detalladas explicaciones. Un abrazo muy fuerte. Un gusto cuando queráis. Hasta la próxima. La más relevante hasta la fecha, recordemos, es la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia de diciembre de 2023. La tarea del tribunal consiste en determinar si los actos y omisiones denunciados por el demandante parecen estar comprendidos en las disposiciones de la Convención contra el Genocidio. Desde entonces, el Tribunal de La Haya ha celebrado varias audiencias y ha emitido dictámenes cada vez más contundentes exigiendo a Israel limitar sus acciones militares y permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. También ha declarado ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos. En paralelo se encuentra la orden de la Corte Penal Internacional lanzada por su fiscal general Karim Khan. The Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, para perseguir a Netanyahu y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra como el exterminio, la hambruna y la persecución generalizada y sistemática de la población civil palestina. Ruth, ¿en qué punto se encuentran estas dos iniciativas internacionales? ¿Tienen futuro? Bueno, tendrían futuro si los firmantes de los acuerdos internacionales cumplieran con lo prometido, ¿no? Ya hemos visto cómo Netanyahu ha viajado a Budapest y no ha sido detenido. También hemos escuchado al flamante nuevo canciller alemán decir que, de hecho se han reunido con el presidente israelí y que estaría dispuesto a recibir a Netanyahu en Alemania, incluso vulnerando, estas órdenes de detención. Y de nuevo, vuelvo a insistir sobre el argumento anterior. La cuestión de la Franja de Gaza, del genocidio que está pasando en Gaza, que está sucediendo en Gaza, en mi opinión, puede ser un detonante de implosión en el marco europeo de manera clarísima. ¿Por qué? Porque directamente se está poniendo de manifiesto que solamente se respeta el derecho internacional en la medida en que no colisiona con los intereses de los distintos estados. En el punto en el que colisiona con los intereses de los distintos estados, el derecho internacional se deja a un lado la Carta de Derechos Humanos y se opera en otros términos mucho más pragmáticos y de realpolitik y economicistas, por ponerlo de manera muy cruda. Por tanto, no le veo demasiado futuro, tampoco le veo demasiado futuro a una detención de Putin, por ejemplo, que también tiene una orden de detención, pero en este caso, que entiendo que es desde donde tenemos que, como ciudadanos y ciudadanas europeos, hacer una exigibilidad, ¿no?, a nuestros gobiernos. Estos gobiernos no están respondiendo de acuerdo a las demandas de las propias sociedades. Estamos viendo cómo se incrementa la represión en Alemania, no solo en Alemania, también en otros países, porque nos ponemos siempre el foco en Harvard, ¿no? Que es como más como decir, bueno, está Trump, hay represión, pero es que esto está pasando en las universidades alemanas, está pasando en las calles alemanas, está pasando en los Países Bajos, está pasando en muchos lugares en los cuales, bajo la égida del antisemitismo, se está reprimiendo a las opiniones públicas y a la libertad de prensa. Hemos visto cómo se ha cerrado un medio alemán en estos últimos días, precisamente bajo la causa de ser antisemita. Bueno, las sanciones que se impusieron contra Rusia, contra el cierre de RT y Sputnik, están sirviendo como paraguas para cerrar medios de comunicación bajo la excusa de que lanzan mensajes antisemitas. Bueno, ya tenemos el marco legal, ya solamente falta implementarlo, y en la medida en la que también estamos viendo una deriva hacia posiciones mucho más hacia la derecha y la extrema derecha en todas las sociedades europeas, parece que las cuestiones que tienen que ver con la securitización de las sociedades, la relegación a un segundo nivel del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, pues o nos ponemos un poco las pilas o francamente creo que vamos a ir hacia sociedades que nada van a tener que ver con lo que alguna vez imaginamos que podían ser las democracias liberales, que ya sabemos que son imperfectas, que nunca han operado en los términos ideales, ¿no?, tipo ideales weberianos, pero algo parecido o similar podíamos intuir que hacia el que podíamos avanzar. En este momento me parece que estamos en un retroceso claro de todo eso. Sí, aquí lo hemos dicho muchas veces, Gaza es el límite, también es la defensa de los derechos humanos, no solo en el territorio palestino, sino en todo el ámbito en el que nos movemos. ¿Es posible que las medidas diplomáticas tengan algún efecto? Yo creo que en cuanto a las causas judiciales, como hablábamos antes, veo menos trayectoria a la Corte Penal Internacional, pues porque buena parte de los países europeos ya han dicho que van a ignorar esas órdenes de detención.
pero tampoco el panorama es mucho mejor en la Corte Internacional de Justicia, aunque allí un dictamen de genocidio en un tribunal al que el propio Israel ha dado legitimidad, porque no olvidemos que mientras ignora la Corte Penal Internacional, la critica por antisemita, bla, 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 a la Corte Internacional de Justicia sí que mandó a sus abogados y a sus representantes legales para defender esa causa, ¿no? Convencido de que ese tribunal tiene legitimidad y que no está cometiendo un genocidio. Pues un dictamen de Israel ha llevado a cabo un genocidio sería brutal, tanto en la sociedad israelí como en la comunidad internacional, como dificultaría mucho más esa connivencia de países europeos, Estados Unidos y otros estados con Israel. Pero lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, ese mismo tribunal al que Israel ha dado legitimidad, ha ordenado unas medidas cautelares, ordenando parar la ofensiva, y lo que hemos visto desde entonces es una hambruna programada en la que hoy están muriendo niños de hambre, y lo podemos ver todos porque hay fotos de niños muertos de hambre, y la gente con la que hablamos, por ejemplo, a diario en el diario.es, nos dice que está comiendo pienso de animales o hojas de los árboles. Yo, si me permitís apuntar algún dato que me parece interesante también, es que, por ejemplo, me llegaba estos días la demanda de un grupo de abogados de Sevilla pidiendo, por favor, que el Ministerio de Exteriores se hiciera cargo de personas que tenían concedido el estatuto de asilo y que no estaba respondiendo el Estado español, el estatuto de asilo reconocido por el Estado español, no estaba ayudando a sacarlos de la Franja de Gaza, ¿no? Y que son familias que tienen niños muy pequeños que están, bueno, como todo el resto de niños en Gaza, están a punto de morir por inanición. Y ante esto, claro, tenemos la contracara, que es la de Álvarez diciendo que se pone a la cabeza de la manifestación, pero cuando tiene algo minúsculo que hacer no lo hace operativo, es decir, no está siendo proactivo el Ministerio de Asuntos Exteriores en esta cuestión específica tampoco, cuando tiene una obligación internacional porque ha reconocido el derecho de asilo a esas personas. Para poner en contexto lo que estábamos hablando, en estos meses países que acompañaron a Sudáfrica en su denuncia, como Nicaragua, se han retirado de la demanda, mientras que Estados Unidos ha ignorado la orden de arresto internacional contra Netanyahu, y Hungría directamente acaba de abandonar la Corte Penal Internacional para no cumplir con esa orden. Javier Espinosa, ¿cómo es posible diplomáticamente que Israel bombardee con drones una flotilla de la Libertad rumbo a Gaza delante de Malta y no haya una respuesta contundente? Bueno, o dispare a una comitiva de diplomáticos europeos. Bueno, pero es que aquello es allí, es que esto es de 30 países de Italia. Bueno, es que le han pedido el acceso al espacio aéreo maltés y se le ha concedido. Javier. Vamos a ver, en la historia de Israel hay hechos que no se hubiesen permitido a ningún otro país en las últimas décadas. Han matado representantes de la ONU, han atacado a embajadores, atacaron a un barco estadounidense y mataron a numerosos marines norteamericanos, creo que fue en el 56 o en aquella época. Quiero decir, Israel tiene carta blanca a nivel estatal, a nivel de gobiernos, desde que se estableció, y eso desgraciadamente no va a cambiar. Podemos discutirlo durante muchas horas, pero eso no va a cambiar. Otra cosa es que a nivel particular pueda cambiar. Y yo quiero hablar, por ejemplo, ahora que estamos hablando de efectos legales. Hay iniciativas muy interesantes a nivel particular de abogados que persiguen no ya a Israel como tal, sino a soldados concretos que llegan a sus países. Hay una muy interesante en Perú que se está llevando a cabo ahora mismo y que puede propiciar en algún momento la detención de soldados israelíes acusados de genocidio, soldados específicos, no oficiales o lo que sea, ¿no? Eso tiene mucho más efecto en la sociedad israelí que las condenamos firmemente, que las amenazas, todo eso no va a tener ningún efecto, pero la posibilidad de que sus hijos, de que su gente pueda ser detenida en el extranjero acusados de genocidio, sí puede tener un gran efecto. Y eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Hay una asociación en concreto, una asociación palestina, que se dedica a recopilar toda la documentación necesaria para identificar a cada soldado que aparece en las redes sociales de vacaciones y celebrando las atrocidades que ha cometido en Gaza, que se les identifica, y a muchos se les ha obligado a salir corriendo de los países en los que estaban, y otros se enfrentan a causas legales. O sea, con lo cual sí creo, y vuelvo a repetir, que lo que está cambiando es la acción particular de la gente, no de los gobiernos. Pues vamos a ver cómo se ve esa presión desde dentro de Israel.
Lo que estamos haciendo en Gaza es una guerra de aniquilación. Estamos matando a civiles de forma indiscriminada, brutal y criminal. Estamos haciéndolo no porque hayamos perdido el control en una zona concreta, no por un ímpetu desproporcionado de los combatientes de alguna unidad, sino como resultado de la política dictada por el gobierno de forma consciente, intencionada, cruel, maliciosa y temeraria. Sí, estamos cometiendo crímenes de guerra. Ehud Olmert, primer ministro israelí entre 2006 y 2009, escribía esto en Haaretz hace unos días, porque el plan de genocidio y ocupación de Netanyahu está generando voces contrarias en la oposición, la cultura y las calles. Sobre ello queremos preguntarle a Miquel Ayestarán, corresponsal de medios como la revista 5W, que está en Estambul, desde donde cubre Oriente Medio. Acaba de publicar, por cierto, Historias de Gaza, la vida entre guerras, con Editorial Península, y vivió 7 años en Jerusalén, por lo que conoce muy bien la zona. Miquel, Egunon. ¿Cómo se está viviendo este leve viraje internacional? Bueno, por muy leve que sea, en Israel este tipo de cosas pues siempre les afecta, ¿no? Porque siempre les gusta también pues mantener las formas, ¿no? Que se les respete las formas. Y en este aspecto sí que, por ejemplo, están muy molestos, ¿no? Con la actividad o con las palabras de España, o con la actitud que ha tomado Francia, Canadá, aliados tradicionales, ¿no? Como los consideraban, que ahora mismo pues levemente están cambiando su discurso después de 19 meses y más de 53.000 muertos, y lógicamente pues esto no les están gustando las formas, pero tienen muy claro, como ha dicho Javier, que estamos hablando de palabras, estamos hablando de postureo, ¿no? No ven nada claro que estas palabras vayan a transformarse en medidas prácticas que vayan a tener un efecto en su vida diaria. Y eso lo saben muy bien, porque esto no es una situación nueva. O sea, la presión internacional, cada vez que ha habido un exceso por parte de Israel, ha llegado hasta ese punto en el cual pues, se queda en meras palabras y en mera consternación, ¿no? Nunca ha ido más allá. Hace una semana el líder del partido opositor, los demócratas, lo hemos dicho antes, Yair Golan, dijo que un país sensato no asesina a bebés como pasatiempo y que Israel está camino de convertirse en un estado paria, como fue Sudáfrica, en el apartheid. Unas declaraciones por las que le criticaron desde Netanyahu hasta la oposición con tanta virulencia que él acabó rebajando el tono. ¿Hay voces discordantes o es difícil salirse de la línea marcada por la mayoría? Hay voces discordantes, como las vemos también todos los sábados, ¿no? Con las decenas de miles de israelíes que salen a protestar contra la estrategia de Bibi Netanyahu en lo que respecta, por ejemplo, a la situación de los rehenes, ¿no? Este sábado tras sábado vemos a miles y miles de personas en las calles de Tel Aviv. Sin embargo, cuando vas a las encuestas, ¿no? que se están publicando en los medios, la gran mayoría de los israelíes quieren acabar ya con Gaza. Es decir, están, por ejemplo, de acuerdo en que se dé prioridad a hacer un trato para liberar a los rehenes, pero una vez que se libere a los rehenes, haga usted lo que quiera en la franja de Gaza y con los gazatíes, que no nos importa, ¿no? Eso es un poco el sentir generalizado. Aunque sí, como por ejemplo las palabras de Yair Golan pues fueron muy claras, sentaron muy mal, pero al final la representación que tiene Yair Golan dentro del Parlamento es la que tiene. La voz mayoritaria y la coalición que tenemos actualmente de gobierno es una coalición fuerte y una coalición sólida. Netanyahu no está ahí por casualidad, está porque tiene un apoyo muy fuerte de los sectores más radicales de su sociedad, que son los ultraortodoxos y los ultranacionalistas, y ahora mismo el Israel del siglo XXI está asentado sobre esos dos pilares. Hay datos muy relevantes como que los índices de problemas mentales, suicidio o divorcio se han multiplicado entre los militares israelíes. ¿Es el inicio de un hartazgo incontenible dentro del ejército? Sí, bueno, llevamos con eso muchos meses, ¿no? Los reservistas, la carta que hicieron los pilotos, pero las cosas no cambian. Estamos viendo que el nivel de bombardeos que estamos manteniendo en Gaza, por ejemplo, en los últimos días, recuerdan mucho a los del comienzo de la operación, ¿no? Gaza está realmente sometida a un terremoto diario a causa de los bombardeos. Estamos todos los días diciendo lo importante que es que entre ayuda humanitaria, pero es que lo que es fundamental es que paren los bombardeos, y no paran. Por lo tanto, sí que hay voces discrepantes dentro del ejército. Vemos esta serie de informes, vemos el reservista que con nombre y apellido se opone a volver a Gaza, pero son voces de una minoría minoritaria. O sea, el ejército sigue fuerte, seguimos manteniendo 5 divisiones israelíes dentro de la franja de Gaza. Los cambios que está ejerciendo Benjamín Netanyahu dentro del sistema de seguridad son cambios que van todos en la misma dirección.
en la dirección al ultranacionalismo más sionista que se ha conocido en la historia de Israel, como estamos viendo, por ejemplo, con lo que está proponiendo como nueva cabeza de Shin Bet. Y aunque hay voces de críticas internas, realmente ahora mismo el sentir mayoritario o el apoyo que está teniendo Netanyahu para sacar esto adelante está muy por encima de lo que están siendo esas voces críticas que no logran que el primer ministro cambie de estrategia. Ese cambio realmente, y volvemos a repetir siempre lo mismo, ¿no? El factor fundamental tendría que ser Donald Trump, tendría que ser Estados Unidos, que es el único actor que desde fuera realmente le puede parar los pies, y no solamente no lo está haciendo, sino que le está dando gasolina para que siga con esto. Claro, ¿existe alguna posibilidad de que haya un cambio de postura estadounidense? Hombre, con Donald Trump, por supuesto que existen posibilidades. Es siempre predecible, sobre todo en política internacional, aunque en el caso israelí es absolutamente predecible y hasta ahora siempre ha ido de la mano de Netanyahu. Lo que ocurre es que sí hemos visto, sobre todo en las últimas horas, está habiendo una serie de síntomas que ya Estados Unidos ha pasado de estar alineado al 100% al silencio, ¿no? Cuando han llegado estas críticas por parte de Francia, por parte de Alemania, por parte de Canadá, no estamos viendo a unos Estados Unidos que han salido inmediatamente a echar un guante a Bibi Netanyahu, ¿no? Eso es algo que llama la atención, pero luego a nivel práctico, digamos que el flujo de llegada de armamento y en cualquier caso, si Israel tuviera cualquier necesidad de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, va a tener ese apoyo sí o sí. Por lo tanto, de momento no estamos viendo una variación en el tono de Estados Unidos. Miquel Ayestarán acaba de publicar, os lo decíamos, Historias de Gaza, la vida entre guerras, y estará firmándolo este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid, donde esperamos encontrarte. Miquel, eskerrik asko. Agur. Agur. Bueno, pues os pido a todos una conclusión. Algo es más esperanzador que lo que hemos contado, porque ha sido un jarro de agua fría todo lo que nos habéis dicho, aunque bueno, en fin, esa realidad hay que afrontarla y por eso queríamos hacer este programa. ¿Existe alguna posibilidad de que las fisuras que vemos en el monolito israelí se vayan abriendo aún más? Bueno, en el caso de la sociedad israelí, lo ha comentado los compañeros, en torno a más del 80% de la población salían unas encuestas estos días de atrás. Sí, de Haaretz. De Haaretz, diciendo que apoyaban directamente la acción del gobierno. Yo soy optimista, o bueno, estoy esperanzada con la presión de la opinión pública, porque es verdad que ese silencio que comentaba ahora Ayestarán en Estados Unidos tiene también que ver con cómo se está percibiendo por parte de la opinión pública norteamericana lo que está pasando, ¿no? De hecho, la llamada ¿no? Porque eso tiene un impacto en las elecciones de midterm de dentro de año y medio, porque ya muchos senadores y congresistas están dándole un toque atrás diciendo, oye, que no salimos en la reelección, ¿no? Es decir, todo puede operarse en términos no tanto por cuestiones de tipo humanitario, de derechos humanos, sino por una cuestión de intereses y de mantener, bueno, pues en el caso de los senadores y congresistas, su sitio en el Congreso y en el Senado, y por eso presionan a su vez al gobierno de Donald Trump, ¿no? Y eso hace que Netanyahu diga, bueno, voy a meter unos camiones, ¿no? en la franja de Gaza para que no vean a tantos niños morirse de hambre, porque esto no les va bien a los señores y señoras que están en Wisconsin, ¿no? Por decir algo. Bueno, pues este tipo de cuestiones son las que me llevan a la esperanza, pero no desde luego las narrativas, ni los relatos, ni la presión ejercida en nombre de la defensa de los derechos humanos y de los valores que muchos decimos defender. Yo ahí no veo esperanza. Ese relato no es ganador en este momento. El relato ganador es el que puede ser el que incite a un riesgo a la pérdida de beneficios económicos, pérdida de poder, pérdida de algún tipo de interés específico en términos comerciales, etcétera, pero no en nombre de los derechos humanos. Biosca. Yo creo que a día de hoy el mayor desafío interno de Netanyahu no viene, como decimos, de la sociedad civil, viene del Poder Judicial. Tiene una batalla directamente abierta con la élite del Poder Judicial, con el presidente del Tribunal Supremo, con la fiscal general, que ha dicho directamente que Netanyahu está intentando ejecutar un cambio de régimen al amparo de la guerra y mientras la población mira para otro lado, y ese otro lado es Gaza. Pero esa batalla también no se ha producido por los desmanes de Netanyahu en Gaza, porque hemos visto que el Tribunal Supremo apenas se ha pronunciado en esto. Se produce porque Netanyahu está desafiando directamente la división de poderes del Estado israelí y quiere controlar el Poder Judicial, y esa batalla surge de ahí. Pero como digo, no viene, desgraciadamente, por una conciencia por lo que está ocurriendo en Gaza. Espinosa, ¿tú crees que veremos la expulsión total, la limpieza étnica de la franja?
Desgraciadamente sí. Yo creo que sí va a ocurrir porque no sé si total, o sea, no sé qué porcentaje, porque están intentando crear esos guetos dentro de Gaza en el que pretenden hacinar a la población, pero un amplio porcentaje de la población sí, porque es que además ellos ya empiezan a pedirlo. Es que es un proyecto maquiavélico, porque claro, si tú destruyes todo, lo haces invivible y tú tienes a tus hijos a tu lado, ya empiezas a plantearte que es prioritario para ti, y eso ya se lo están planteando muchos palestinos, por desgracia, como ocurrió con los judíos antes del Holocausto, cuando decidieron que era mejor salir de Alemania antes de que les expropiasen y les quitasen todos los derechos. Es que la historia es muy triste, no hemos aprendido nada de ella, pero se repite una y otra vez, es cíclica. E igual que serán expulsados, ¿podrán volver? No, no van a volver. Ningún palestino que haya abandonado los territorios palestinos ha conseguido volver, desgraciadamente. Salvo, quiero decir, yo no lo voy a ver y vosotros tampoco. A lo mejor en el futuro, dentro de una sociedad utópica donde esto de ser judío, palestino o esquimal de lo mismo, pues pueden volver, pero eso no sé si se podrá llevar a cabo. O sea, no estás viendo, a pesar de lo que antes decías de la presión popular y de lo que pasó con el régimen de Sudáfrica, una posibilidad para la existencia del Estado palestino. No, el Estado palestino ya no va a existir nunca jamás porque es inviable, porque lo han destruido, porque no es, si tú lo ves en los mapas, eso es un puzzle, eso parece el Lego. Entonces no es viable a nivel económico, a nivel político, a ninguno de los niveles. La única opción que no se ha experimentado nunca en esa crisis, en ese problema, es la opción de un Estado de ciudadanos donde no valga, donde las etnias, las religiones, todo eso sea irrelevante, pero eso es utópico ahora mismo, o sea, con el odio que ha generado el genocidio es utópico. Pues sí, que es un jarro de agua fría el programa, y con él vamos a ir despidiéndonos. Primero de Ruth Ferrero, de Javi Biosca y de Javier Espinosa. Muchísimas gracias a los tres. A vosotros. Gracias. Pero antes queremos saludar a alguien a quien todo esto le toca directamente, de lleno, personalmente. Yo me encuentro regular. Tengo la suerte de que mi mujer y mis hijos siguen vivos después de los 471 días de masacre y genocidio al pueblo palestino, pero el pueblo se tiene que levantar. Aunque hemos perdido cosas materiales, que es nuestra casa, mi piso, hemos perdido muchísima más gente. Estamos escuchando a Imad Ismail Egazi, que es ciudadano hispano-palestino, residente en Linares, Jaén, desde hace 40 años. Con él hablamos en noviembre de 2023 y de nuevo durante el alto el fuego. Imad, que es profesor de instituto, tenía a 3 de su hijo y a su mujer atrapados en el norte de la franja, donde se encontraban de visita cuando estalló el conflicto, y hoy hemos querido volver a llamarle. Imad, crudos días. Están pasando bastante mal. Como ya sabe todo el mundo, que mi hija, la periodista Huda, que sigue estando ahí en Gaza, a diario estamos hablando con ella, y lo que nos ha dicho desde la tregua, pues que lo ha roto el Estado de Israel. Cada vez la situación es mucho más cruda, muchísimo más cruda. La hambruna es muchísimo más tensa que antes. La gente ya le falta de todo, ya no hay harina ni pan, no hay agua, no hay luz, no hay servicios sanitarios, no hay educación, y lo que han dicho los compañeros anteriores, pues el Estado de Israel lo que quiere es una limpieza étnica. Pues lo que hay que hacer también lo he escuchado y lo han dicho ustedes, pues lo primero que hay que hacer es juzgar a Netanyahu y a todos los ministros que lo rodean. Y además, ayer o antes de ayer, que el mundo entero ha visto Ben Gvir, que ha entrado a Al-Aqsa, y esto es lo que está haciendo, es echar leña al fuego, echar gasolina más todavía a lo que está sucediendo ahí en Gaza. Y lo que ha dicho también Miquel, que el Estado de Israel lo que quiere solamente es liberar los rehenes, pero una vez que coja o que se liberen los rehenes, pues el Estado de Israel va a exterminar con todo lo que
o cualquier palestino que siga en la zona de Gaza. En la zona de Gaza y en la zona de Cisjordania también, porque no tenemos que olvidarnos de Cisjordania y lo que están haciendo los colonos ahí con la gente de Cisjordania. Sí, porque ahí también está habiendo una limpieza étnica, mientras miramos a Gaza, más silenciada, o por lo menos menos visible, pero igualmente constante. A pesar de todo esto, Imad, ¿tú nos puedes contar una buena noticia para tu familia? ¿Han venido muchos de sus miembros? Sí, que ha venido mi mujer, mis 2 hijos y mi suegra, por supuesto, a través de el consulado que ha tenido que negociar muchísimo y muy duro, según lo que nos ha comentado con el Estado de Israel. Y gracias a Dios, por fin, el día 16 del mes pasado han podido salir por la zona sur de Gaza. Ellos estaban en la zona norte. Mi hija sigue todavía en la zona norte de Gaza. No ha querido salir porque su trabajo lo está llamando, porque es la única periodista de habla español. Y también lo conoce Miquel, que me dio su número de teléfono. Estuve hablando con él hace 2-3 semanas también. Ella lo que quiere es transmitir el genocidio que está sucediendo ahí en Gaza, la hambruna diaria, que la gente todavía sigue llamando a mi mujer porque es la única vía de unión que teníamos nosotros con la gente, que cuando nos echaban aquí una mano para ayudar a la gente de Gaza, es la única vía que tenemos ahora, es Suda, es la que nos está ayudando para ayudar a la gente de Gaza. Y sí, que yo digo que hemos tenido la suerte de que mi familia ha regresado aquí a España, y sobre todo también mi suegra, que la pobre, que hemos perdido a mi suegro, que ha fallecido. Pues la única vía que teníamos ahí es traer a mi suegra ahí, porque como ya he dicho anteriormente, hemos perdido mi piso, el piso de mis suegros, mis cuñados. Pues el consulado, cuando le he comentado que hemos querido traer a mi suegra, pues ha aceptado encantado. Mati, ¿crees que todos los palestinos y palestinas de la Franja se verán obligados a hacer lo mismo, es decir, a salir del territorio? ¿O aún es posible detener el genocidio y conseguir justicia para vosotros? La presión popular, los cambios que estamos viendo en las vías diplomáticas, ¿aún crees que hay esperanza? La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Porque hay mucha gente como mi hija, mucha gente que no querrán salir, aunque prefieren morirse ahí, porque no es tan fácil salir fuera de Gaza y empezar desde cero, aunque hay que van a empezar desde bajo cero, como yo digo, pero aquí en Europa o en cualquier país árabe, que la gente que están viviendo ahí en Egipto, en Jordania, lo que han salido para en tema sanitario, para, yo qué sé, para la gente que tiene cáncer, pues ahí tampoco lo están viviendo bastante bien, sino que sufren demasiado. Como nosotros aquí, que estamos, aunque está mi mujer aquí, pero diariamente estamos sufriendo por mi hija. Hace 2 días, en 20 minutos, 2 misiles que por poco le iban a pillar, ¿eh? Pero esto fue hace 2 días que estuvimos hablando con ella y me dijo, papi, que voy a cortar porque ya han lanzado un misil. Y después, al rato, nos hemos conectado otra vez con ella y en 20 minutos 2 misiles. Entonces, y según lo que dicen ellos, zona segura y zona no segura, esto es más mentira, y yo creo que todo el mundo ya lo sabe y lo ha visto en la televisión y lo ha escuchado en la radio, que todo lo que dice el Estado de Israel es mentira, todo es mentira. Y lo que están utilizando ahora, la hambruna, como armamento, y esto yo creo que han saltado todos los derechos humanitarios, derechos internacionales, han saltado todo. Entonces, lo que ha dicho Álvarez el otro día, basta ya de hablar, lo que tenemos que hacer es hechos, pero hechos con sanciones, y que todo el mundo que empieza a sancionar el Estado de Israel, que dejen de comercializar con el Estado de Israel con armas, porque es la única vía que tenemos que hacer Europa y los países árabes, y lamento mucho que ningún país árabe que ha alzado la voz para decir a Israel basta y tenemos que parar el genocidio. Y la única vía que tenemos es
parar el genocidio para que la gente pueda vivir en paz. Pero antes, como ha dicho uno, primero tiene que haber justicia para que haya paz. Pues sí, tiene que haber justicia y sobre todo eso, menos palabras y más hechos. Eimad, un abrazo muy fuerte para ti y toda tu familia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana, salud y república. Y que la radio os acompañe.